Disculpe, doctor, ¿qué está haciendo? Estoy repitiendo el chequeo, es una cuestión de rutina. Quédate tranquila. Perdóname, ¿qué estás revisando? Estamos actualizando la historia clínica para guardarla en nuestra base de datos. Muy bien, señora, ya tengo todos sus datos. Estamos coordinando la visita del médico. Discúlpame, ¿qué le estás haciendo? Un chequeo completo de dirección, tren delantero, sistema de frenos, un examen de rutina. Premio Nacional de Calidad. Emergencia 1. 0800-8336. Amigos, muy bienvenidos al primer programa lanzamiento de Pescando Historias, que va los días miércoles a las 20 horas de Uruguay. ¿Por dónde? Por radiomundosonline.com. Amigos, muy buenas noches, dándole la introducción al programa Pescando Historia desde Mundos Producciones y radiomundosonline.com. Vamos a darle un pequeño detalle de lo que trata la producción Pescando Historias. Este programa ha sido ideado y creado para recrear pasajes de nuestra historia nacional, mitos urbanos o leyendas que pueda haber en cualquier punto de nuestro territorio nacional, así como también la contraposición de la historia oficial de los hechos. Gracias a la productora Sierra y Mar de la periodista Gaby Ceballos, que ha hecho un trabajo de periodismo e investigación en dos temas que vamos a estar desarrollando hoy en este primer programa del ciclo Pescando Historias, estaremos tratando primero el asalto al Cambio Mesina en la década de 1920 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y toda la resonancia que tuvo sociocultural, política y económica en lo que respecta a ese hecho. Y luego, contraviniendo la historia oficial, tendremos un material periodístico de investigación de la productora Sierra y Mar de Gaby Ceballos, en la cual nos brindó la historia no oficial de Ancina, el compañero, el lugarteniente, el guerrero, el secretario de Artigas, que tanto nombramos y que tan poco conocemos su historia. Por eso le damos la bienvenida al programa Pescando Historias en este primer programa. Hoy vamos a contar una historia de un Montevideo casi desconocido para nuestros días, donde la seguridad social era tal que un evento de cualquier índole era suceso por días, meses y hasta años. Una historia digna de la mafia de los años 20, sin un Lucky Luciano, un Al Capone y sin un Elliot Ness, pero sí con personajes de la misma talla y que la justicia de la época supo frenar. Otra historia de la época en que el crimen era un escándalo y no se tomaba para nada
como algo normal. Esta es una historia del año 1928 en Montevideo, en ese Montevideo de los principios de siglo, donde las figuras más preponderantes de la sociedad eran los inmigrantes que venían de Europa después de la Primera Guerra Mundial, gente que se encontró sin trabajo y otros que venían por problemas políticos, como es el caso de estas personas que se involucran hoy en esta historia. Este es el asalto al Cambio Mesina, que se ubicaba en la Plaza Independencia de la ciudad de Montevideo. Fueron 4 personas las involucradas en este caso y tuvo un saldo lamentable de 3 heridos y 3 muertos. Y realmente conmocionó a la sociedad uruguaya, sobre todo a estas familias inmigrantes que vivían y se estaban radicando acá, o algunas ya estaban radicadas hacía unos años, porque realmente se sintieron identificados, mal identificados con estas personas. Esto fue como un sacudón a la larga, porque en la familia se siguió hablando por años de este tema, de este asalto tan increíble con 3 muertos y 3 heridos. Nosotros hoy estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Todos los días mirás los informativos, hay muertos, hay asaltos, hay heridos, hay una violencia tremenda. Bueno, pero en ese tiempo no. Y mi padre, que justamente nació en ese año, en 1928, y el domingo acaba de cumplir sus jóvenes 87 añitos, me contaba que cuando era chico, en las sobremesas de su casa, con sus abuelos y con sus tíos, se comentaban ese tipo de cosas, y siempre era el mismo cuento del asalto al Cambio Mesina, que era terrible, que había sido espantoso, y justo eran 3 italianos, porque realmente en mi familia, por ejemplo, uno de los valores que más se resaltan siempre es la honestidad, la palabra como un documento, y en ese caso ellos se sintieron como heridos en su propio valor de familia y de ser italianos y venir a reflejarse en este tipo de cosas. Uruguay tuvo varios tipos de inmigraciones. Dicho sea esto para entender qué era lo que pasaba con los anarquistas llegados al Río de la Plata. Distinto fue lo que pasó en la posguerra, posprimera guerra y antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si nos fijamos el orden cronológico, en septiembre de 1939, tenemos que pensar el lapso de tiempo que va de 1918 a 1939. Ahí, con la dictadura de José Antonio Primo de Rivera en España y la de Benito Mussolini en Italia, muchos anarquistas que estaban enquistados en los sindicatos porque buscaban grupos de presión donde ellos poder actuar, no tuvieron más remedio que huir de su país. Pasó en España y pasó con Italia también. No se sabe por qué, pero tal vez por la gran cantidad de familias italianas que habían llegado al Río de la Plata, el Río de la Plata se convirtió un poco en una incubadora de las ideas anarquistas. Muchos de ellos tomaban la violencia como forma de expresión. Habían algunos, particularmente Rosiña, quien más tarde sería uno de los que actuaron en el asalto al Cambio Mesina, decía que valía más un acto de fuerza y de violencia propagandeado que 100.000 panfletos. Y en realidad, en su momento ello fue cierto, y más adelante lo tomaron acá en el Uruguay otros que no eran anarquistas, como el caso de los Tupamaros. El anarquismo expropiador era una modalidad de financiación y obtención de recursos económicos caracterizada por asaltos, robos y falsificación de dinero. Los atracos realizados se denominaban expropiaciones a la burguesía.
tuvo su mayor auge en la década del 20 y el 30, especialmente en el Río de la Plata y España, siendo algunos de sus principales ejecutores figuras como Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Severino Di Giovanni y Miguel Arcángel Rosigna. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo. El sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado, o sea, sustituir al Estado. Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa o dice actuar en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. A diferencia del ilegalismo, los expropiadores no adoptaron la actividad delictiva como un estilo de vida, sino como un medio para alcanzar fines supuestamente solidarios, financiar actividades revolucionarias y obtener recursos para incrementar la propaganda anarquista. Los anarquistas, que se denominaban expropiatorios, cosa que también pasó más tarde con los propios Tupamaros. Recordemos que hace no tanto, tanto la senadora Topolanqui como el expresidente Mujica hablaban de las expropiaciones que hacían a los bancos. Los anarquistas fueron, digamos, los primeros en tomar esa línea imaginaria de expropiación, cuando en realidad estaban sustrayendo dinero que pertenecía a otros, no importa si estaba en un banco o en un cambio. El 1 de octubre de 1927, en Buenos Aires también se produce un hecho de violencia con una muerte, donde están implicados Andrés Vázquez Paredes, Vicente y Antonio Moretti y Miguel Arcángel Rosigna. Andrés, Vicente y Miguel se paran frente al hospital Rawson con la cabeza vendada y Antonio los está esperando en un auto a unos metros de ahí. Estaban esperando al pagador de sueldos del hospital. El pagador de sueldos baja del auto con la maleta y un policía de seguridad, y los tres vendados lo encañonan con un arma. El pagador de sueldos deja la maleta en el suelo y uno de los vendados la toma y se dirigen los tres al auto donde los estaba esperando Antonio Moretti. El tema es que en ese interín Rosigna se da vuelta y ve que el policía desenfunda el arma. Entonces Rosigna saca su propia arma, le pega un tiro al policía y este cae muerto en el momento. Se suben al auto y se fugan con un botín de 141.000 pesos argentinos, pero ya saben que son prófugos. Entonces deciden venirse para Uruguay. En ese momento Bustos Duarte, que es un anarquista también, los cruza por el Tigre. Pero en el medio del cruce del Río de la Plata, un colaborador le da aviso a la policía argentina. Y bueno, en ese momento la policía argentina le pide apoyo a la policía uruguaya, pero igual no los pueden atrapar.
Historias de mar y sierras. El asalto al cambio Mesina se produce en el mes de octubre de 1928. No fue realizado por primerizos, por supuesto. Era gente acostumbrada a la violencia, era gente acostumbrada a hacer inteligencia, a ver cómo se sucedían los hechos y cómo reaccionar, y además gente muy jugada. Vicente Moretti y su hermano Antonio provenían de España, acusados por las autoridades españolas de haber detonado más de 100 bombas en otros sendos atentados. Miguel Arcángel Rosiña, por su parte, era también un elemento de lo que se denomina en el mundo del AMPA pesado, organizador. Era catalogado como un tipo muy inteligente, como un diagramador del esquema de cómo debían de proceder más adelante. Y Andrés Vázquez Paredes terminaba de componer el cuarteto que terminaría asaltando Cambio Mesina. Era algo terrible para la época, un asalto a un cambio con 3 muertos y 3 heridos. Máximo cuando alguno de los muertos simplemente se trataba uno de un lustrabotas, o sea, gente que no tenía nada que ver, pero que fortuitamente resultó herida o muerta en el lugar. El botín no fue, aún para la época 1928, no fue cuantioso, se llevaron 4.000 pesos, y este cuarteto tuvo la mala fortuna de que poco antes de que llegaran ellos al cambio, los hijos del propietario habían ido a cambiar 6.000 pesos solo. De haber llegado una hora antes, tal vez se hubieran encontrado con un botín bastante más suculento. Rosiña y los Moretti huyen y se vienen a un barrio obrero de Montevideo. Rosiña usa el capital que tiene para financiar parte de lo que es su movimiento, el movimiento anarquista. Y con la otra parte imprime dinero falso, porque con ese dinero falso pretenden derrocar a la burguesía. Rosiña sostenía que la expropiación estaba justificada debido a que la policía tenía el Estado que la financiaba, la Iglesia tenía sus propios aportantes que también la financiaban, y que el Partido Comunista tenía una potencia extranjera, obviamente refiriéndose a Rusia, que le enviaba dinero, mientras que los anarquistas no tenían ni lo que tenía la Iglesia, ni lo que tenía el Partido Comunista, ni lo que tenía la policía. Esa era simplemente una forma de justificar el acto de expropiación. En 1927, Rosiña fue detenido en su domicilio, acusado de ser uno de los autores de la colocación de una bomba en la legación de Estados Unidos en Uruguay, además de haber preparado un artefacto explosivo colocado dentro de un libro para ser enviado al director de la cárcel de Ushuaia. La justicia debió liberarlo por falta de pruebas. Rosiña alegaba que no tenía nada que ver con eso y que su interés estaba en el criadero de gallinas. Pero el subcomisario Buzo le dijo antes de soltarlo: tenés 3 posibilidades: ir a La Quiaca a cuidar gallinas, meterte en un seminario y estudiar de cura, o directamente suicidarte. Así nos ahorrás el trabajo, porque la próxima vez que te encontremos en alguna calle de Buenos Aires, te baleamos, te ponemos una pistola en la mano y te caratulamos resistencia a la autoridad. Rosiña hizo caso omiso de la advertencia y comenzó una organización a fines de liberar a los anarquistas presos llamada Comisión Pro Presos Sociales y Deportados. Hay un hecho que puede servir como barómetro de cómo tomaba la ciudadanía
el episodio sangriento de lo que constituyó el asalto al Cambio Mesina, puesto que al año siguiente surge la murga Asaltantes con Patente, quien precisamente debe su nombre a este luctuoso hecho, luctuoso para la sociedad, luctuoso para la época y para la forma de vivir del uruguayo, que no estaba acostumbrado a esta violencia que sí se reflejaba en aquellos momentos en Europa y bastante también en Buenos Aires, pero hasta ese momento Uruguay era prácticamente una isla en este sentido, en el sentido de la violencia. Los grupos que venían desde Italia fundamentalmente estaban acosados. Recordemos que por ahí por el 1920 los camisas negras de Mussolini habían comenzado su escalada de violencia contra judíos, contra gitanos, contra sindicalistas, contra gente del Partido Comunista, y no les quedaba más remedio que huir de su país. Increíblemente, este fue uno de los hechos preponderantes para los cuales el sur de Brasil, Argentina, más bien Buenos Aires que Argentina, mayoritariamente, y el Uruguay se nutrieran de esta corriente de migrantes italianos. El 11 de febrero de 1928 recobra la libertad Emilio Uriondo, que fue quien puso una bomba en la Embajada de Estados Unidos, acá en Uruguay. Rosiña y Uriondo se opusieron a un plan que habían elaborado los dos Moretti y 3 catalanes del grupo Durruti. Durruti fue una de las figuras más relevantes del anarquismo español y de su organización sindical CNT. Murió a comienzos de la Guerra Civil Española, luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida en su nombre como la Columna Durruti, y quedó entre sus seguidores como un mártir. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. El grupo Durruti conocía la capacidad que tenía Rosiña, la inteligencia y la capacidad estratégica que tenía, pero ellos no se quisieron ir, se quisieron quedar, querían que se fueran para España, pero ellos realmente no querían, se quedaron acá para seguir luchando en Uruguay por su causa. Antonio y Vicente Moretti se radican en Montevideo, en La Unión, en la calle Jacobo Rousseau, y se dedican junto a sus esposas a vender corbatas, eran vendedores ambulantes. Estos 3 anarquistas catalanes, que eran Tadeo Peña, Pedro Boadas Rivas y Agustín García Capdevila, fueron enviados a Uruguay por el grupo Durruti para poderlos proteger, porque en Europa tenían pena de muerte por ser los autores de más de 100 atentados con bomba en Barcelona. Pero acá ellos se largaron por su cuenta y bueno, fueron los autores del asalto al cambio, que terminó en un verdadero desastre. Historias de mar y sierras. El anarquismo quería derrocar lo que fuese, quería combatir todo lo que fuera un orden estatuido. No importa si era de izquierda, si era de derecha, no importa. Justamente sin narcos, gobierno. Sin narcos, gobierno. Sin gobierno. No importa si el gobierno es de derecha, de izquierda, no importa. Los tipos lo que querían algo, que el tipo se valiera por sí mismo sin alguien que lo dirigiera. El 25 de octubre de 1928 es que se produce el asalto al Cambio Mesina, que fue por parte de estos 3 catalanes anarquistas y provocaron un hecho de violencia como ya estaban acostumbrados, donde hay 3 muertos y 3 heridos. Se van con un botín de 4.000 pesos uruguayos y se refugian en la casa de Antonio y Vicente Moretti en la calle Jacobo Rousseau, número 41. Pero son delatados y entre la policía
y el ejército llevan 300 efectivos para poderlos atrapar. Cuando la policía llega, cortan el agua y cortan la luz de la casa, y en ese momento es que se entregan los 3 catalanes y Vicente Moretti. Pero Antonio Moretti, en ese momento, cuando llega la policía, para que la policía no se quede con el dinero, lo quema y se pega un balazo en la cabeza y se suicida. Vicente Moretti y los 3 catalanes fueron llevados al penal de Punta Carretas. Rosiña y Uriondo tuvieron destinos diferentes. Rosiña se fue para Argentina y Uriondo se fue para Brasil. Rosiña y Uriondo quedaron prófugos, siguiendo con la causa del anarquismo. Y ahí en 1929 participa en el asalto a unos establecimientos, y en 1930 también participa junto con Di Giovanni en el atraco a un pagador de obras sanitarias. De ese asalto, el botín son 286.000 pesos argentinos, que el 70% de ese botín se utiliza para venir a Uruguay y poder liberar a los 3 catalanes y a Moretti, que estaban desde el asalto al Cambio Mesina en Punta Carretas. En agosto de 1929, frente a la cárcel de Punta Carretas, se instala una familia que pone una carbonería. Se llamaba la carbonería El Buen Trato. En ese lugar, la familia Gatti es que desenvuelve su actividad económica y les va muy bien. Realmente era un negocio muy próspero. Pero en 1931, en la primera semana de enero, deciden irse. La gente, los vecinos no entendían mucho, pero bueno, ellos deciden irse a Buenos Aires. Pasan 3 meses y en marzo de ese mismo año, el 18 de marzo, los vecinos empiezan a ver movimientos en la carbonería. Pero cuando vieron que por el fondo de la carbonería salía gente que no conocían, pensaron que estaban asaltándola y llaman a la policía. Cuando la policía entra al local, se encuentran que en el patio hay un agujero de 2 metros por 2 metros que lleva a un túnel. Ese túnel es un túnel abovedado de 50 metros de largo, con caños de respiración todo a lo largo de él, que lo había construido Gino Gatti. Y desde ese momento es que le queda el sobrenombre del ingeniero. ¿Qué pasó? Gino Gatti se estableció en ese lugar y la carbonería fue, digamos, la fachada. Lo que hizo fue construir un túnel que llegaba desde la carbonería hasta los baños de la cárcel, y por allí es que se fugan estos 3 catalanes anarquistas, Moretti y otros presos comunes. Algunos de ellos no pudieron llegar a concretar la fuga porque la policía los atrapó antes de que pasaran por el túnel.
¿Qué pasaba en ese momento? Veían a lo que la gente confundió con ladrones, que eran los presos, a los fondos de la carbonería, porque en la calle de atrás de los fondos de la carbonería era donde los esperaban 3 autos. Pero antes de llegar la policía, ellos corrieron, se subieron a los autos y quedaron prófugos. Estamos en una casa de enfrente, igualmente, estamos ante un túnel que, debe decirse, justificó que a quien lo construyera, que fue Gino Gatti, el titular, el dueño de la carbonería del Buen Trato, carbonería y leñería El Buen Trato, se le apodó a posteriori el ingeniero, porque realmente era un túnel de dimensiones importantes, donde casi cabía un hombre parado. Además de Gatti, el ingeniero, el túnel fue construido por Rosiña, el capitán Paz, Fernando Malvicini, que era un anarquista rosarino, y Di Giovanni. Los órdenes en los que salieron de la cárcel, primero fue Moretti, que Moretti y su cuñado eran los únicos que sabían de esta fuga, y después los presos comunes. Luego de pasar la noche en la casa de Germinal Ribeira, Moretti y los anarquistas tomaron caminos diferentes. Moretti se fue a reunir con Rosiña en un escondite que tenía en Curupí, pero tuvo la mala suerte que el 27 de marzo de 1931, un funcionario de La Perrera, que había estado preso con él en Punta Carretas, lo encontró fortuitamente y lo reconoció. Entonces lo delató y cae la policía con 53 efectivos y hace el arresto de Moretti, Rosiña, Vázquez Paredes, Fernando Malvicini y el capitán Paz. Durante el juicio que le hace la justicia uruguaya a los anarquistas, ellos declararon que fueron los autores de la fuga del penal de Punta Carretas y además del robo de los 3 autos con los que esperaron a los presos que después huyeron del lugar. Y como todo en esta vida tiene su porqué, quizá el eslogan de Cambio Mesina se refiere un poco a esto. Cambio Mesina cambiará su suerte, tanto como cambió la suerte de estos anarquistas. Es curioso, pero existe como un papel de calco entre lo que ocurrió en la historia reciente con los tupamaros y con lo que ocurrió con los anarquistas. La expropiación por parte de los anarquistas y la expropiación por parte de los tupamaros. La fuga de Punta Carretas mediante un túnel por parte de los tupamaros, pero antes también la fuga de Punta Carretas, muchísimos años antes, a través de un túnel, por la conocidísima por aquellos que peinan canas o simplemente tienen calvicie, Carbonería del Buen Trato. Es importante sospesar el clima que se vivía en Europa en aquellos años. Y es también importante sospesar lo que teníamos acá en Uruguay. Recordemos que esta oleada de inmigrantes anarquistas se había dado fundamentalmente por la violencia con que eran tratados por parte de las falanges fascistas. Y el caso de los anarquistas, huían de su país por motivos políticos, pero también había gente que abandonaba su tierra por problemas económicos, o en otro caso por problemas religiosos, como es el caso de los valdenses, que a ellos se debe el nombre de Colonia Valdense en el departamento de Colonia, ¿verdad? Una religión que tenían puesta su cabeza a precio en Italia, estaban prohibidos y por tanto tuvieron que emigrar. Una de estas personas que llegó al Uruguay de esta oleada de anarquistas fue la profesora Lucía Fabri, quien detallaba muy puntillosamente el espíritu de libertad que se vivía en el Uruguay de aquel entonces. En sus propias palabras, recuerdo que más o menos, palabra más, palabra menos, decía
que quedó extasiada cuando llegó al Uruguay ante el aire de libertad que se respiraba. Dice, la gente respiraba libertad. Este era un país tal vez único en el mundo donde podía decirse cualquier cosa, donde podía publicarse cualquier cosa, ya fuera en un libro o en un diario, sin esperar represalias por que alguien a quien no le gustase lo que había escrito o dicho pudiera tomar algún tipo de represalia. También aquí, me parece que puede existir un parangón con lo que dijo Ernesto Che Guevara en 1961 en el Paraninfo de la universidad, ante una nutridísima concurrencia. El Che decía, creo haber recorrido, de una forma u otra, creo haber recorrido todos los países de América. Y puedo decir que la libertad que existe aquí en Uruguay no la hay en ningún otro país de América. Tengo las pretensiones personales de decir que conozco América y que cada uno de sus países en alguna forma lo he visitado. Y puedo asegurarles que en nuestra América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de las ideas. Se tendrá una manera de pensar u otra, y es lógico, y yo sé que los miembros del gobierno de Uruguay no están de acuerdo con nuestras ideas. Sin embargo, nos permiten la expresión de estas ideas aquí en la universidad y en el territorio del país que está bajo el gobierno uruguayo. Yo sé que el gobierno que está gobernando en este momento, recordemos que en aquel entonces era el Consejo Nacional de Gobierno, uno de sus integrantes, Aedo, lo invitaría a tomar mate más tarde en su casa al Che Guevara, y de ahí vino el famoso desagravio del mate de Chicotazo. Pero esa es otra historia. Continuaba diciendo Che Guevara de que el gobierno que estaba gobernando Uruguay en ese momento pensaba diametralmente, tenía una concepción política diametralmente opuesta a la que él tenía, pero a pesar de eso, él podía decir, exponer sus puntos de vista en el Paraninfo de la universidad sin temor a que, terminado el acto, hubiera alguien del ejército o de la policía esperándolo. O sea, era la libertad en una palabra sola, libertad. Creo que existe también entre estos dos personajes, Lucía Fabri, anarquista y llegada al Uruguay en la década del 20, y el propio Che Guevara en 1961, ya unos cuantos años más tarde, la misma idea de que en este país realmente se respiraba libertad. Amigos, este segundo bloque de Pescando Historias es auspiciado por Divino.
En una encuesta, al preguntar por Ancina, alto porcentaje cree y contesta que Ancina era simplemente un negro que le cebaba mate a Artigas. Algunos hasta piensan que era paraguayo. Hasta tal punto fueron los errores con Ancina que una vez hecho su monumento en Tres Cruces se dieron cuenta que honraban al hombre equivocado. José Belloni hizo el monumento de bronce y se inauguró el 18 de mayo de 1943. Se le ve de poncho clásico y botas de potro, empuñando lanza tacuara. Detrás, en el granito, la figura de Artigas según Blanes y la leyenda Manuel A. Ledesma, Ancina. Juntos en el exilio, juntos en la eternidad, juntos en su patria para gloria de un pueblo agradecido. Pero para sorpresa de todos, una revisión histórica demostró que Ancina no era Manuel A. Ledesma, como se pensaba. Bochornoso fue el haber hecho un monumento honrando a una persona mientras se representaba a otra. Nadie se hizo cargo de este error. Más tarde fueron al Panteón Nacional y retiraron los restos de Ledesma y lo llevaron al Parque Artigas para ser honrado como soldado de la patria. Pero en recuerdo a Manuel Antonio Ledesma permanece en posesión de los familiares, porque sienten que ahí están homenajeando a este sargento tan leal a nuestra patria en su historia tan humilde. El problema con el monumento se creyó resuelto cuando decidieron quitar el nombre de Ledesma y enclavar allí en letras de bronce el nombre Ancina. Pero el problema es que la estatua sigue siendo de Ledesma y reproduce fielmente los rasgos del sargento. Un dato curioso es que al morir Artigas, Ledesma se entera de la soledad en que vivía Ancina, antiguo camarada, y se lo trae a vivir consigo. Junto a él murió. La guerra de Paraguay provocó tal destrucción que los restos del verdadero Ancina jamás se hallaron. Ledesma fue un soldado artiguista de raza negra que se separó de Artigas en Itaupá cuando éste se marchó al Paraguay. Al corroborarse su identidad como soldado de Artigas, en 1884 el gobierno le otorga una pensión de 15 pesos. Muere el 23 de febrero de 1887 y fue envuelto en la bandera uruguaya. A todo esto, la historia de Ancina fue muy diferente. Ancina era soldado, músico y poeta. Su verdadero nombre era Joaquín Lencina. Los investigadores Daniel y Víctor Hamery se han ocupado de él, así como también Gonzalo Abella. Ancina nació en Montevideo en 1760. De padres esclavos, y en su niñez fue aguatero. De muchacho se marcha a la campaña, donde es conocido como payador. Luego se enrola en un barco y más tarde descubre que éste era pirata. Siendo buen nadador, se tira cerca de las costas brasileñas y al llegar a tierra fue hecho esclavo. Allí se convierte en un prestigioso ideólogo de la corriente emancipadora afroamericana. Por cosas del destino, Artigas lo compra, aún advertido de que era un esclavo peligroso, con antecedentes de fuga y líder de levantamientos. En definitiva, como compra, era un mal negocio. Pese a esto, Artigas lo compra y, para sorpresa de todos, en ese mismo momento le da la libertad y lo recomienda para el batallón de pardos libertos del Cabildo de Montevideo.
Ancina está al mando de su batallón cuando los esclavos de Montevideo se levantan en 1803 y se fugan por el portón de San Pedro hacia las tolderías charrúas. Dicen algunos afrodescendientes, no es algo excéntrico para un hombre como Artigas, que duerme en el suelo, legisla desde una cabeza de vaca y que se desprende de la espada de Mayo para recuperar la lanza indígena, tener un africano liberto para que le cebe el mate. Artigas y Ancina fueron grandes conspiradores. Conocieron, antes que se escribiera, aquella frase de José Martí: hay cosas que para que triunfen han de andar ocultas. Nada menos misterioso hoy que las crípticas palabras del único poema de Ancina en que habla de sí mismo. Ancina me llaman, Ancina yo soy, solo Artigas sabe hacia dónde voy. Entre los poemas que escribió Ancina se encuentra uno en que prácticamente describe su propia vida y dice: cuando chico me dijeron, eres hijo de la encina, a tu padre lo vendieron, así que a la cocina. ¿Quién fue mi madre?, pregunté, murió cuando te trajeron, vino del África sin fe, así me contestaron. De mi infancia solo recuerdo del carnaval las comparsas, con los tambores de cuero y los morenos entusiastas. Me decían que era negro, nunca quise ser overo, me gustaba ser verdadero, asco tengo del negrero. Cuando joven siempre hice de mandadero y aguatero, no siempre hice lo que quise hasta que fui guitarrero. Cuando iba a la Guada, escuchaba a los marineros, así que me embarqué por nada en un navío de masteleros. Cuánto sufrí en el mar, siempre me preguntaba, ¿cómo podría retornar? Escapé porque nadaba. De las costas del Brasil pasé a las Misiones, vendido como marfil, qué miserias, qué traiciones. Llegó el bendito día cuando uno de ojos celestes mirándome decía, pagaré lo que me cuestes. Con tal que me sigas te haré libre de verdad. Así me dijo Artigas, amarás la libertad. Don Joaquín Lencina, Ancina, 1760-1860. Amigos, al final de este primer programa de Pescando Historias, esperamos que haya sido de vuestro agrado y los invitamos al próximo miércoles a las 20 horas de Uruguay por www.radiomundosonline.com. Nos reencontremos con más historias, leyendas, mitos urbanos y contravención de la historia oficial. Por eso quedan invitados para la próxima semana. Muchas gracias. Te invitamos desde radiomundosonline.com todos los miércoles a las 20 horas de Uruguay a que te sumes al programa Pescando Historias. ¿En dónde? En radiomundosonline.com. Allí encontrarás aquellas historias urbanas, mitos o leyendas populares que no nos enseñan en la historia oficial. Por eso tenés que escuchar Pescando Historias los miércoles a las 20 horas de Uruguay. ¿En dónde? En radiomundosonline.com.